Ya estamos con el doctor Juan Raúl Williman, docente de prácticas profesionales del consultorio jurídico de la UDELAR. Gracias por acompañarnos una vez más en el programa. Un gusto recibirte. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, ya lo has comentado públicamente, conforme con el trabajo de Fiscalía en el caso de Gustavo Penades, ¿verdad? Sí, conforme porque creo que se tomaron algunas decisiones que fueron estratégicamente, y hoy con el diario del lunes, muy acertadas. Fundamentalmente lo que tiene que ver con avanzar con la indagatoria. Seguramente podían haber formalizado la investigación mucho antes, sin embargo la Fiscalía tomó esta decisión de seguir investigando, seguir realizando diligencia de investigación. Otra decisión que me pareció muy inteligente también, que compartimos en su momento como una decisión muy sabia, era tomar las declaraciones anticipadas antes de formalizar, ¿no? No era lo mismo formalizar con todas estas evidencias que había acumulado la Fiscalía, sabiendo que de las 10 víctimas que están en el legajo fiscal, 8 ya habían declarado en calidad de prueba anticipada. Podía no pasar, podía, así como se cayó una, podía haber decidido el resto no ir. El tema de la reserva de la identidad fue muy importante, fue lo que permitió que muchas de ellas declararan, fue algo que se discutió bastante, sin embargo tanto la Fiscalía como el consultorio jurídico de la UDELAR defendió firmemente mantener la reserva de la identidad de los más jóvenes. Todos elementos que hoy permiten, por lo menos decir que no solo que se trabajó muy bien de parte de Fiscalía y creo que el consultorio hizo lo suyo, sino que en realidad se llegó a una formalización superando los estándares básicos, ¿no? Sí, nos llamó mucho la atención la cantidad de delitos por los que fue acusado Gustavo Penades. Terminaron siendo 22. Siempre habíamos hablado de 10, de 11 víctimas. Se hablaba de 10 delitos, pero relacionado a promesa o retribución, o promesa de retribución, claro, perdón. Retribución o promesa de retribución. En alguno hay hasta un delito de violación. Sí. ¿Ustedes manejaban toda esa información, todo ese caudal de información? Sí, lo que pasa es que lo que hay que entender ahí es que esto refiere a distintas víctimas, por eso en realidad hablamos de en el legajo 10, con declaración anticipada ya realizada 8, pero de esas 10 víctimas son de momentos históricos distintos y son todos relatos distintos. Entonces, cada relato puede incluir en lo que sucedió ahí, en ese hecho, más de un delito. Claro. Y además los delitos son bien distintos porque, ¿qué pasa? Si uno ocurrió en el 2000, por decir algo, bueno, seguramente lo que estaba vigente ahí era la corrupción de menores, el atentado violento al pudor, la violación, pero después del 2004 apareció el delito de remuneración o promesa de remuneración a menor de edad por actos de naturaleza sexual, después del 2018 apareció el delito de abuso sexual especialmente agravado, o sea, fueron modificándose las figuras delictivas. Pero claro, no se puede aplicar retroactivamente. Entonces, si hay un hecho muy anterior, lo que hay que ver es qué delito estaba vigente a esa fecha y encuadra típicamente con esos hechos. Claro. Y así con cada víctima. Las víctimas que les sucedió esto mucho antes en el tiempo, obviamente tienen otras calificaciones jurídicas, lo que genera ese número que llama la atención de 22 tipos penales, en definitiva, para 10 víctimas. ¿Pero a ustedes les llamó la atención? ¿Recibieron con sorpresa esas 22 imputaciones? Lo que pasa es que nosotros conocíamos los relatos. Sí. Sabíamos en cada víctima, habíamos escuchado las declaraciones anticipadas, sabíamos lo que le había pasado a cada víctima y estimábamos que iba a ser algo así. Obviamente que la formalización también es una garantía en ese sentido porque por primera vez le pone al imputado los hechos respecto a los cuales se lo está acusando, los hechos típicos, y por primera vez escucha las calificaciones jurídicas, si no era como tú decías, podías prever que era tal o cual delito. Claro, y qué figura jurídica, qué figura penal es la que iba a encartar, pero una vez que se formaliza la investigación, la Fiscalía dice claramente cuáles son los hechos y cuáles son los delitos que se imputan, igual primariamente, ¿no? Sí. Sí, claro. Ahora, a eso quería ir. Hoy Gustavo Penades está con prisión preventiva por 180 días. Ya si querés después explicamos el por qué también la Fiscalía decidió, que también ya lo ha dicho públicamente, por qué decidió esta prisión preventiva. ¿Cómo no? ¿De cuánto podría llegar a ser la condena teniendo en cuenta todas las acusaciones? Bueno, en realidad esa etapa es una vez que termine la investigación, cuando la Fiscalía entiende que ya no tiene más evidencias que recolectar y tiene suficiente evidencia que va a transformar en prueba para un eventual juicio oral y que va a llegar al estándar necesario, en esa etapa ya decide acusar. Cuando acusa, ahí es que recién se pone a pensar la pena. Y en Uruguay lo que tenemos es un sistema de pena única y progresiva que en realidad hace que el delito ontológicamente más grave fije la pena y los demás delitos que concurren, es un tema de concurrencia delictual, lo que hacen es aumentar el guarismo, llevarlo
al extremo más alto, ¿no? O sea, los delitos realmente tienen una mínima y un máximo. Claro. Y lo que va a suceder es que ante la concurrencia uno va a elegir el delito ontológicamente más grave. Seguramente, porque la violación tiene una pena alta, pero en esa fecha no, o sea que seguramente habría que ver, pero el delito con pena más alta debe ser el artículo 4, la 17.815, que es la remuneración o promesa de remuneración. Si fuera ese, va hasta 12 años. 12 años. Y la concurrencia... Y todos los otros delitos van a sumar para aumentar. Y aumentar, y bueno, podría ser una pena de 12 o un poquito más. Claro. Dependiendo, claro, hay que ver... porque ahí hay podría ser de 12 años en adelante. Claro, habría que ver cuál es 12 es la máxima. 12, no, podría tener más. Podría incluso ser más. Podría ser más. Habría que ver el delito que la Fiscalía va a entender como el ontológicamente más grave. Pero depende de estas fechas, porque, por ejemplo, esto que te digo es bastante particular. La violación en el momento que capaz que se tipificó no tenía la pena que tiene hoy, porque la pena esa fue variando y fue siendo aumentada. Claro. ¿Y qué pasa? El principio es muy importante, de no retroactividad de la ley penal, sí aplica. O sea, yo no le puedo aplicar al imputado una norma, una ley más gravosa para atrás. Lo importante es cuándo es el hecho. Por eso las tipificaciones responden a esta cantidad de delitos y a esta cantidad de hechos. Claro, es un poco porque la gente, bajándolo a tierra, la gente dice, ¿y cuánto tiempo va a estar en prisión? Bueno, obviamente por ahora no se sabe, eso va a depender, pero como para tener un estimado en caso de que... Por eso yo... ante la pregunta podíamos tomar el número 12 como un parámetro, pero en realidad igualismos, el mínimo es 4, o sea que podría ser, digo, las alteratorias se llaman así, agravantes, atenuantes, concurrencia, todo eso permite que el fiscal que tiene un juego entre mínima y máxima decida lo que cree es la pena que corresponde. Después será el tribunal, primero el juez, después el tribunal de apelaciones, después la corte, en caso de que haya una casación, la que decida cuál es la pena que proporcionalmente corresponde a ese caso. Juan Raúl, ¿cuál es la situación de las víctimas? Pasó casi una semana, ¿no? Fue el martes pasado la imputación, si no mal recuerdo. Fue el martes pasado. ¿Cómo están las víctimas? ¿Qué pasó con las víctimas? Porque mucho se habló en el marco de esta audiencia de formalización. Romina Celeste denunció que había personas en su casa, la fiscal Guione incluso en rueda de prensa dijo lo mismo, que había personas extrañas o autos extraños frente a su casa. ¿Qué fue lo que pasó en esta semana? Yo creo que las víctimas recibieron un muy buen mensaje, ¿no? Creo. No solo las víctimas, creo que todos, ¿no? Es el sistema de administración de justicia funcionando. ¿Por qué? Porque las víctimas hasta la fecha mantienen la identidad de la reserva, todas aquellas que las pidieron, ¿no? Los que quisieron declarar sin esa garantía lo hicieron. Pero quien requería la reserva de identidad la tiene. Quienes tenían situaciones bastante y llamativas de persecución, de amenazas o lo que fuera, hoy saben que los dos imputados tienen la medida cautelar de mayor intensidad. Es decir, que a la jueza de garantía no le pesó ni un minuto el caso, quién tenía enfrente, simplemente analizó, creo que lo decías tú hoy, analizó los riesgos procesales que existían, que justificaban la medida cautelar de más alta intensidad, que además era la única idónea para proteger a las víctimas. Que los riesgos procesales estaban vinculados con estas denuncias de persecución. Sí, son dos aspectos. En general los riesgos procesales se dividen en tres, que son riesgo de fuga, peligro de entorpecimiento de la investigación y riesgo para la sociedad o riesgo de la seguridad de las víctimas. Y acá había claramente dos que se daban muy marcadamente, que era el riesgo de entorpecimiento de la investigación y el riesgo para la seguridad de las víctimas. De hecho, algunos hechos medio que iban juntos, ¿no? O sea, porque un hecho puntual tenía que ver con la seguridad de las víctimas y seguramente con el entorpecimiento de la investigación. Entonces la Fiscalía iba planteándolo de esa manera, básicamente, ¿no? ¿Pero pasó algo más en esta semana? No, por suerte no pasó más nada. Lo que pasó justamente, por eso me preguntabas qué deben sentir las víctimas. Bueno, yo creo que han recibido un muy buen mensaje, entiendo, un muy buen mensaje, tanto por lo menos por estos dos aspectos. Se mantiene la reserva y la identidad claramente, y además los imputados tienen hoy una medida cautelar de máxima garantía. Y no solo los imputados, porque a los pocos días tuvimos una audiencia con un funcionario del INR y del Ministerio del Interior que también está con prisión preventiva y que está con prisión preventiva por un delito de cohecho vinculado a las maniobras. Acceder a información para brindársela. A las maniobras realizadas teóricamente a solicitud del imputado que tenían que ver con encontrar a las víctimas, saber quiénes eran,
etcétera. Claro, que eso también nos sorprendió muchísimo, ¿no? Esta investigación paralela que es determinada por la justicia, en donde hay personas que están vinculadas con el Ministerio del Interior. Al momento estamos hablando de 2 o 3 personas específicas, ¿verdad? Es así. Sí, hay una persona investigadas en la carpeta y una persona a la que se le preció el celular y ahí hubo información muy importante. Una persona que fue formalizada la semana pasada con prisión y que también fue importante porque ahí hay un celular incautado que se está periciando. Seguramente ahí aparezca más información, pero por lo menos por ahora no hablamos de más de 2 o 3 personas. Bien, porque en realidad, Pero no sabemos. si esto pudiera llegar a tener una escalada, es decir, podría llegar a involucrar a más personas o autoridades del Ministerio del Interior, estamos hablando de una cosa muchísimo más grave. Bueno, ¿no? sería muy grave. Lo que esperemos Sí, es que, bueno, que el desvío, los hechos de corrupción, creo que es algo que sucede en todos los gobiernos, los padecen. Puntualmente, acá claramente se dan algunas situaciones vinculadas al entorpecimiento de la investigación, que son claramente hechos de corrupción, pero que en base a la investigación que hizo la Fiscalía habrá imputaciones propias, como la del otro día, porque Claro. este hecho sirvió como riesgo procesal para la medida cautelar contra los imputados en la causa principal, pero también el hecho en sí, en definitiva, terminó siendo calificado como cohecho calificado, justamente, ese delito, y la persona también está en prisión preventiva y hay una investigación en ese sentido. O sea que, en definitiva, el sistema termina como de alguna manera por purgarse, porque es el propio sistema y el propio sistema de administración de justicia la que adopta las medidas y empiezan a causar algo que claramente no estaba bien. Hablamos de acciones para entorpecer o que entorpecen la investigación. ¿Se puede dar algún detalle más de qué tipo de acciones eran? Se habló de brindar información a una parte del problema principal, digamos, pero ¿se puede dar algún detalle de información? ¿Qué tipo de información era, por ejemplo? Pero lo más grave, Alejo, lo más grave es que había una resolución judicial, judicial que reserva la identidad de las víctimas y había un montón de gente tratando de averiguar quiénes eran esas víctimas. Claro, porque Eso información creo que de cuántas víctimas, porque en realidad se había hablado en un principio que eran Buscaban. solamente de 2 y después se amplió. Buscaban información de las víctimas porque claro, entiendo que corrieron por carriles diferentes. Hubo una discusión formal respecto de la reserva de identidad. Discusión formal, digo, de si está bien o está mal, si la declaración hecha por una víctima, un testigo de identidad reservada, en definitiva afecta a la defensa técnica o simplemente, como dice el legislador y dice la Corte, lo que va a hacer es que la eficacia probatoria sea simplemente menor, pero es perfectamente válido, como dijo el tribunal y como ha dicho la Corte más de una vez. Esa es la discusión formal. Pero lo no formal tiene que ver con que sin poder saber quiénes eran, se salió a buscar esa identidad de las posibles víctimas. Y con qué fin, ¿no? Y bueno, claramente la idea sería poder elaborar esa teoría del caso alternativa, que originalmente tampoco tenía mucho sustento, ¿no? Porque las víctimas, muchas de ellas no se conocen. Claro. Y algunas responden a generaciones muy distintas, ¿no? O sea, ¿cómo conectar a una persona de 40 años y un Uri de 16? Claro. De otro barrio, que le pasó en otro mommomento hispropico. No se me ocurre, pero bueno. Y además una filtración a la prensa, o sea, recuerdo que cuando todavía no había un pronunciamiento por parte de la justicia, ya había salido en la prensa lo de la trama esta encubierta, o sea, había ahí una intencionalidad de que se hable de eso. Bueno, ahí hay una aclaración que tiene que ver con el delito de desacato, que también se imputó, y el delito de desacato tiene que ver con el hecho de justamente develar el nombre de una víctima que originalmente estaba con su identidad reservada, pero en un medio público masivo, en una radio, se dijo el nombre, el apellido de la persona y a partir de ahí, claro, también era la base de su teoría alternativa de que esa persona estaba reclutando gente para denunciarlo. Claro. Y te vuelvo a repetir, yo desde el primer momento que uno accede a la carpeta, eso no parece muy posible por esta divergencia de personas, de edades, de momentos históricos. De hecho, algunas de las denuncias prescribieron. Claro. Pasó hace tanto tiempo que no fue incluida porque prescribió, o sea que en definitiva era difícil que eso prosperara. Sí. Otra de las noticias que se dio también fue la renuncia de los 2 abogados defensores del ex senador Gustavo Penades al caso. ¿Eso está confirmado? ¿A usted ya se lo informaron formalmente? ¿No se los debe informar? Sí, ¿Cómo sí, es? te llega un cedulón, es como parte de la notificación, porque
todas las notificaciones del juzgado llegan a todas las partes que participan del proceso, que siempre dice que tiene presente, generalmente Zulón dice genéricamente, tiene presente la renuncia del doctor tal y el doctor tal, y se intima al imputado a que designe defensa, so pena de designar la defensa pública, porque un imputado por un tema de garantías no puede estar sin defensa designada. Claro. Entonces, si te renuncia a la defensa de particular confianza, o designa rápidamente una, o entonces el Estado va y hace una designación de oficio. De oficio. ¿Fue lo que pasó? Fue lo que pasó. Bien. Fue efectivamente lo que pasó. Hasta ahora, que yo sepa. ¿Era hoy o fue ayer? No, creo que ayer no fue. Lo del Instituto Técnico Forense, la evaluación psiquiátrica que se le iba a hacer a Penades. Yo sabía la sanitaria, la que tenía con su estado de salud. En un principio, y después creo que en esta semana tenía una evaluación psicológica y psiquiátrica. Es que se hace siempre porque el INR tiene que hacer esa evaluación, pues tiene que ver con el destino, dónde va ubicado, etc. Si no me equivoco, creo que era en la jornada Puede de hoy. ser. No lo sé. Sabes vos ahí más que yo. La que me queda tiene que ver con el consultorio, que la polémica se armó la semana pasada con respecto al lugar donde están actualmente trabajando. ¿En qué quedó todo eso? ¿Se pudieron juntar con las autoridades? ¿Está resuelto? Sí, lo que sucedió, bueno, una aclaración muy corta previamente. Hay dos convenios, ¿no? Uno vigente que es entre AFAVIDE, el Ministerio del Interior y la Universidad de la República para la asistencia... Para el trabajo que están haciendo. Para asistencia de víctimas que carecen de recursos económicos. Y hay otro convenio previo que era un comodato, que era una triangulación. El BPS se lo da al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior a AFAVIDE. ¿Por qué es importante para AFAVIDE? Porque AFAVIDE en el convenio con lo del área del Ministerio del Interior tiene una obligación principal: aportar la sede y realizar la administración del consultorio. Es decir, ellos tienen que tener local, tienen que agendar las consultas, tener las carpetas físicas. La Universidad de la República se obliga a poner 3 docentes, yo soy uno de ellos, el docente grado 3 que aporta a la universidad. El Ministerio del Interior aporta las partidas, etc. Entonces, sí, la verdad que fue un malentendido nada agradable. ¿Fue inoportuno de repente el momento? Bastante inoportuno, porque AFAVIDE recibe una comunicación en la mañana haciendo referencia a que tenía que dejar el local. Si AFAVIDE no tiene local, no puede cumplir. El consultorio no puede cumplir. Claro. Por lo menos AFAVIDE, y eso es lo que más le preocupaba, no podía cumplir con su parte, que era proporcionar el lugar para administrarla. Se quedaba sin su aporte, básicamente. No, recordemos a la gente que esto se dio a conocer el día después de la imputación. Fue el día después. Por suerte, el Ministerio del Interior muy rápidamente nos convocó a una reunión, casi al otro día, hablamos con Nicolás Martinelli, él se comprometió y dijo que era un tema, me explicó que era un tema administrativo, que iba a hablar con el BPS para que dejara de haber esta triangulación, para que el comodato fuera directo BPS a AFAVIDE. AFAVIDE en esa situación pudiera cumplir con la obligación que asumió en este convenio, que es el lugar y la administración para que el consultorio funcione, ¿no? Que además, para AFAVIDE esto es muy caro porque en realidad... el origen de esto es la sociedad civil organizada, es AFAVIDE. Claro. El que vino a golpear la puerta y decir necesitamos esto, no fue ni lo del AR ni el Ministerio del Interior. O sea, tampoco nosotros vamos a llevar méritos que no tenemos. Fue AFAVIDE que golpeó una y otra vez las puertas de muchos organismos y logró, entre otras cosas, este convenio. ¿Pero está resuelto? Es decir, está resuelto. Y con respecto al... Martinelli, te iba a decir que Martinelli se comprometió no solo a resolver este punto del comodato, sino a pensar estratégicamente en cómo podemos reforzar la atención, porque esto es lo real, lo cierto es que la política de víctimas y testigos es una política de Estado que nos tiene que importar a todos, ¿no? Mi pregunta justamente venía con eso. ¿Qué implicaría, si se puede adelantar algo, el reforzamiento del convenio? Más funcionarios. Lo hablamos genéricamente, pero sí en más horas docentes, más capacidad de trabajo. Es decir, nosotros para trabajar seriamente no podemos tomar el 100% de las consultas. Tenemos 200 casos activos, tomamos más de 150 consultas por año, pero tenemos un límite humano, logístico y material propio. Y de hecho en el interior ni siquiera existe este servicio. O sea que ¿y qué porcentaje toman de las demandas? Bueno, cuando no damos abasto, para que tengas una idea, en vez de tomar entre 3 y 4 consultas por día de atención, atendemos martes y jueves, llegamos a tomar 1 o 2. Claro. O sea que bajamos exactamente 50, a la mitad para poder cumplir con las que tenemos en trámite. También hay que recordar que el consultorio tiene en trámite casos muy pesados, ¿no? No solo
está todo el trabajo en la Operación Océano, que da muchísimo trabajo, y hay otros casos también que tal vez no sean tan conocidos, pero realmente dan mucho trabajo y requieren mucho compromiso de los docentes y fundamentalmente también de los estudiantes, que no solo aprueban el curso para recibirse abogados, sino que hacen una experiencia muy, muy enriquecedora. Me quedó una cortita, perdón, Dale. antes de cerrar, que tiene que ver con una citación de Romina Celeste. ¿Ustedes siguen trabajando con la defensa de Nosotros ella? la defendemos, En este que caso en yo particular. tenga claro, sí, en el caso puntual, en Bien. su condición de víctima, porque nosotros Está perfecto. también, eso es el convenio nuestro bastante particular, solo podemos defender, o sea, esto es una explicación, la Facultad de Derecho de la Universidad de la República hace práctica penal, pero solo asistencia a las víctimas, porque el convenio así lo establece. Claro. De hecho, yo tengo una duda, es una discusión histórica de si la facultad no tendría que incursionar en, por ejemplo, también hacer como una defensoría de hacer práctica penal en defensa de imputados. Claro. Claro. Es una discusión Sí, sí. teórica, Sí, sí, sí. ética, muy compleja. Hasta lo que llegamos por ahora es que hay práctica penal, pero solamente de asistencia a víctimas. O sea, el requisito para que nosotros podamos trabajar es que sea una víctima. Claro. Y eso Bien. es nuestro Bien. límite. Está perfecto. Juan Raúl, gracias por acompañarnos una vez más. No, un placer estar Gracias. con ustedes. Por favor.